Vamos a ver si esta vía sí nos permite dialogar y escuchar al profesor Steiner. Querido Natalio, 14 horas y 25 minutos en Israel. Ahora sí estamos conectados. Sí, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bi- Efectivamente, estamos conectados. Bien, usted sabe que lo que hay que hacer en la vida frente a las dificultades siempre es persistir, seguir. Y siempre, si uno tiene la bendición, va a encontrar el camino. Yo decía en la introducción antes, no sé si la escuchaste, que Sí. pasamos Lag Ujú. BaOmer un día de mucho fuego y fuego no justamente del que hubiésemos querido, entre otras cosas, una situación en Gaza que en Rafah está siendo, bueno, eh, muy dolorosa, con mucha repercusión, una situación que está investigando el Ejército de Defensa de Israel, bombardeos desde el norte de Hezbollah, temas internos, violencia en Lag BaOmer, incluso excesiva por parte de la policía contra judíos ultraortodoxos, algunos que no acataron como tantas veces las indicaciones, todo eso y bastante más, la Corte Internacional, etcétera, etcétera. Todo suyo lo escuchamos. Gracias, Miguel. Sí, efectivamente, ayer fue un día muy especial. Aquí en Israel hoy está algo más tranquilo en general en distintos frentes, pero se aproxima también las votaciones internas acerca de la ley del servicio militar, con lo cual el panorama va a tender a caldearse nuevamente desde el punto de vista político interno. Eh, ya, Ayer la Comer sí, efectivamente fue un día especial. Empecemos por el panorama interno, quizás. Ya desde hace bastante tiempo se venía hablando de cómo se iba a festejar la Comer, especialmente en ese lugar tan bonito, tan hermoso de la Galilea, que es Merón, donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Habida cuenta de que el lugar está al alcance de misiles del Hezbollah y que varias veces se disparó sobre la zona y la zona de Monte Merón, donde hay una importante base militar israelí, se decidió hace ya un tiempo limitar en forma estricta el ingreso de feligreses a la tumba Rabbi Shimon y los alrededores, que habitualmente cada año pueden albergar a 250.000, 300.000 personas o más. Este año se decidió hacer minyanim de 10 personas, rotativos, con algunos encendidos de medurot, de fogatas también muy, muy contadas. Pero bueno, siempre a veces las cosas se van de la mano. Hubo una importante presencia policial y militar para impedir el acceso de aquellos que no querían acatar estas restricciones. Hubo micros que vinieron de varios lugares del mundo y hubo incidentes, incidentes de gravedad demasiado graves, con una policía que se condujo muy mal, con excesos muy a la vista, con un oficial que va a ser sancionado por empujar al suelo literalmente a un hombre de 75 años, ultraortodoxo, y también otros oficiales que están en la mira por un comportamiento a todas luces completamente excesivo. Pero esta rebeldía que se ve en la sociedad israelí acerca de no acatar normas de seguridad que realmente eran muy importantes porque podían poner en peligro a distintos lugares. Hoy apareció una encuesta respecto del tema policial en el diario Yediot Aharonot, si no me equivoco, en este momento, después que uno ha leído tanto, y salió una encuesta que nos habla de que el 47% de la población israelí no está de acuerdo con el accionar a veces violento de la policía en distintas manifestaciones, sea contra ortodoxos o no ortodoxos, y hay un 53% de los Haredim en especial que no están de acuerdo con el accionar de la policía. Así que la policía ha quedado en el medio del banquillo, y no es un tema menor, porque sentada la policía en el banquillo es sentar al ministro Itamar Ben-Gvir en el banquillo, que es ministro de Defensa y uno de los componentes principales de esta coalición, y que es un hombre reticente a aceptar críticas y modificar y llevar a cabo algunos cambios necesarios también. Así que el tema quedó abierto a la investigación. ¿Me están escuchando, Miguel? Sí. Sí. Perfectamente. Bien. Paso al segundo tema, entonces, por la disponibilidad de tiempo. Efectivamente, ayer en Gaza fue muy, muy problemático, muy complejo también en dos escenarios. El primer escenario en Jabalía, la zona donde está este campo de refugiados tan gigantesco, en donde Israel por fin pudo terminar de destruir algo que había comenzado ya en el mes de diciembre pasado y había abandonado o dejado en un segundo plano, que es el Comando General del Hamas Islámico en la zona central de la Franja de Gaza. Hay más de 100 terroristas muertos contabilizados. Efectivamente hubo un soldado israelí fallecido
fallecido, otro soldado israelí lamentablemente también falleció por producto de heridas de días anteriores, así que ayer murieron lamentablemente, tristemente, 2 soldados israelíes. Se suman a esta larga lista. Los objetivos fueron logrados ayer en el campamento, se encontró una enorme cantidad de armas, todavía uno no sabe de dónde sacan tantas armas, cómo producen tantas armas, cómo todavía pueden tener tanto armamento después de casi 8 meses de estar luchando en forma intensa contra el ejército de Israel. El otro hecho fue en Rafía, que esta zona tan cuestionada y tan nombrada y tan advertida a Israel, cuidado cómo se actúa, cuidado cómo se opera en esa zona. Bueno, ayer aviones israelíes atacaron Rafía, una zona muy sensible, cerca de la frontera con Egipto, naturalmente, y eliminaron a 2 líderes terroristas buscados de alta responsabilidad del Hamas islámico. Pero por algún motivo que se está investigando, indagando, hubo explosiones en cadena que afectaron a una zona de carpas de refugiados que estaban en la zona y murieron varios de ellos. Debemos decir, lamentablemente, no solo varios, sino bastantes de ellos. La cifra todavía se está, como siempre sucede en estos casos, el Ministerio de Salud del Hamas islámico exagera la cifra llevándola a 75 o 100, y otras fuentes hablan de 35 a 45 muertos civiles palestinos, en lo que sería en este caso quizá la tragedia humanitaria dentro de los civiles palestinos más importante, y que tiene proyecciones naturalmente políticas, porque esto va a predisponer en mayor parte a Estados Unidos, a España, a otros países, a advertirle nuevamente a Israel respecto a operar en Rafía, que para Israel es una necesidad ineludible, como lo dijimos justamente ya hace varios días atrás. Bueno, el tema está en revisión, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero nos da un indicio, una alerta de los momentos que vienen para la ocupación de Rafía o la recuperación de Rafía, como cada uno lo quiera llamar, que no van a ser fáciles. Aún a pesar de que la ciudad ya tiene cerca de 900.000 palestinos y tenía inicialmente 1.400.000, 1.500.000, es decir, que ya casi 600.000 se han autoevacuado, luchar en estas circunstancias para el ejército israelí con tanta población civil le va a ser duro. Hoy algunos navegadores de las redes sociales palestinos protestaron contra el Hamas islámico, porque líderes del Hamas islámico se esconden entre la población civil, algo que no es nuevo, que ya lo conocemos, pero dicho por los propios palestinos es un dato novedoso, importante, interesante y que espero se tenga en cuenta. También protestaron contra el gobierno egipcio, que mantiene clausurado el paso de Rafía del lado egipcio, dado que ayer pidieron ayuda humanitaria, ambulancias y otro tipo de cuestiones elementales que no fueron enviadas desde el lado de Egipto, que no quiere tener nada que ver con lo que sucede en la Franja de Gaza, ningún tipo de involucramiento, salvo algún tipo de ayuda humanitaria que Estados Unidos está insistiendo para creyente. Y por último, Miguel, para los habitantes o aquellos argentinos que tienen conocidos en la zona de Ranana, como donde estoy viviendo yo, en la zona de Kfar Saba. Ayer tuvimos la inquietante visita de misiles, después de mucho tiempo, 4 meses y medio aproximadamente, si no me falla la memoria. A las 12 en punto, 14 horas, sonaron las alarmas, y yo mismo me sorprendí porque ya me había desacostumbrado al sonido de la alarma y tuvimos que bajar naturalmente a los refugios o al rellano de las escaleras. Se escuchó muy fuerte el impacto, evidentemente hubo intercepciones, no hubo impacto directo de misiles, hubo intercepciones, especialmente en Kfar Saba y también en Herzliya. En Herzliya hubo 2 personas heridas, con heridas menores, están fuera de peligro completamente, y hay varias casas dañadas, no por los misiles, sino por el interceptor, cúpula de hierro, que evidentemente al interceptar el misil arroja después hacia la tierra un montón de material incandescente que es muy peligroso y que causa daños importantes también. Pero lo notable de este país, ¿no? Lo notable cómo se recicla. A la media hora salías a la calle y estaba todo con absoluta normalidad. Los cafés volvían a estar llenos, los negocios con gente, la gente caminando, tomando colectivos. Es decir, se ha incorporado esta rutina a la sociedad israelí de una manera realmente increíble. Lo tiene entendido y absorbido ya el habitante israelí que estas cosas pueden pasar. Ahora, el interrogante es, ¿volverán misiles sobre la zona centro del país? Muchos piensan que sí, porque el Hamas islámico, desde lo poco que le queda en Rafía, quiere demostrar que maneja la situación y por lo tanto puede llegar a disparar. Se calcula que todavía tendría entre 1.000 y 2.000 misiles de distinto alcance. Ayer los misiles que se dispararon fueron desde Rafía,
es decir, desde casi el extremo de la frontera a 800 metros de donde estaba operando el ejército israelí. Hay que destacar que esa lanzadera fue destruida ayer rápidamente también, pero se sospecha que pueden quedar otros túneles, otros lanzaderas en la zona que también puedan causar algún daño colateral a estas zonas u otras zonas cercanas también. Por último, destacar que hoy mismo, hace media hora, ha sido destruido un nuevo túnel en Rafía, perdón, en el centro de la Franja de Gaza, un túnel de 800 metros de extensión. Ya no creíamos que existían este tipo de túneles también, otra vez con armamento, con arsenales, con terroristas, y es una lucha incesante, constante, donde el campo de batalla se ha transformado en más subterráneo que por encima de la tierra, Miguel. Bien, Natalio, completísimo. Lo último que quisiera que obviamente pudieras comentar es la situación de los rehenes, los secuestrados, cuando también este sábado por la noche la calle Kaplan en Tel Aviv se vio desbordada de gente pidiendo por ellos, ¿no? Sí, la situación sigue siendo crítica, no hemos tenido cambios. Se ha abierto una instancia negociadora muy tímida, muy tibia, sobre la base de que el Hamas Islámico pide el cese del fuego absoluto, la retirada completa de las fuerzas israelíes, a cambio de, no lo dicen, una cierta liberación de secuestrados. El gabinete israelí está dividido. Hay quienes dicen que hay que aceptar algún formato de negociación y el primer ministro Netanyahu y el ala más dura del gobierno dicen de ninguna manera podemos volver a los juegos del Hamas Islámico que ya tanto nos tienen conocidos desde el año 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, en donde piden alguna tregua temporal y después no puede haber respuesta israelí y el conflicto no se termina más y perdemos la iniciativa. Así que en este sentido hay dos caminos dentro del seno del gobierno que están en permanente ebullición y que es muy difícil de llegar a un punto de equilibrio. Yo lo entiendo esto, lo entiendo porque es un tema que desgarra completamente a la sociedad israelí. Están aquellos ministros como Gantz, Eisenkot, hasta inclusive Gallant, que son partidarios de iniciar algún tipo de negociación, de distensión para abrir una puerta y que dé una esperanza a los secuestrados. Y está el gobierno central, llamémoslo así, o el eje central de la coalición de gobierno, que entiende que sigue siendo la mejor de las esperanzas forzar al Hamas a un acuerdo a través de la fuerza de las armas y obligar a la rendición de esta organización o de aquellos terroristas que puedan ser capturados. Aquí se habla desde el ala dura de que el hecho de que hayan aparecido varios cuerpos en distintos operativos es una señal de que el ejército, aun como fuere, vivos o muertos, va a devolver a su casa a los secuestrados. Naturalmente que todos queremos que vuelvan vivos. La cuestión es que si esto es posible o no. Y me parece que esto no está al alcance del gobierno, no está al alcance de los negociadores y falta mucha presión que Qatar y Egipto tienen que hacer sobre el Hamas Islámico para que la organización realmente elastice de una forma u otra sus condiciones, porque Israel es evidente que no va a decretar un cese total del fuego que lleve al final de la guerra como quiere el Hamas y que jamás pueda exhibir el triunfo en este conflicto, Miguel. Querido Natalio, agradecerte como siempre por tu informe tan detallado, muchos frentes de batalla, días muy difíciles los que vive el Estado de Israel. Esperemos, y estamos esperando hace más de 7 meses, mejores noticias. En algún momento llegarán. Un abrazo grande. Miguel, ¿puedo tener un minuto más? Que Sí. olvidé una información que es muy importante. Claro que sí. Si lo tengo, vos decime, Miguel, si contamos con el tiempo. Sí, por favor. Bueno, mira, se ha dado una situación nueva dentro de todo este conflicto en el norte, en la frontera con el Líbano. Hay un moshav llamado Margaliot, que está en el norte y que ha sido blanco, como casi todo el norte, de fuego del Hezbollah, pero también de la situación económica que ha creado esta situación que está viviendo, no solo este moshav, sino grandes ciudades como que están en la frontera, Metula, y otras ciudades, Kiryat Shmona, muy castigadas, muy castigadas, evacuadas en su mayor parte. Pero el kibutz Margaliot, los directivos del Moshav Margaliot decidieron algo que hasta ahora no ha tenido antecedentes en Israel y es muy preocupante. Han decidido ellos, por motu propio,
cerrar completamente el Mossad y dejar solamente un sector de vigilancia. Cerrar el Mossad significa que ni siquiera van a permitir que los soldados del ejército puedan entrar al Mossad a hacer operaciones o controlar la zona fronteriza. Esto es muy riesgoso, muy peligroso, ya de por sí también, pero lo hacen y con un comunicado en el cual dicen: estamos siendo más castigados por la política económica y la política agropecuaria del gobierno que por los misiles del Hezbollah. Escuchar esto es muy doloroso. Ya hace una semana y media atrás el gobierno israelí, Netanyahu, en una visita que hizo al norte, dijo que va a haber medidas de saneamiento económicas muy pronto para toda la zona norte, pero las necesidades de la gente son urgentes e imperiosas. Y el cierre de este Mossad, y casi declararlo, perdón por el término, como una zona autónoma dentro de Israel, lo cual sería casi una verdadera locura, me parece que es un antecedente que no podemos permitir que avance. Independientemente de cómo avance el conflicto con Hezbollah, hay que buscar un rápido paliativo económico a la situación del norte. Pero rápido es urgente, urgentísimo que el gabinete apruebe una provisión de fondos y de planes concretos para restaurar el norte, porque vamos a perder el norte, y esto es muy grave para Israel. Si bien el fragor de la lucha está instalado en la Franja de Gaza, lo que tiene que ver con pérdidas territoriales son mucho más importantes en el norte para Israel que en el sur. Por lo tanto, hace falta encontrar algún tipo de solución antes que Israel busque una solución militar al conflicto con Hezbollah, que más tarde o más temprano vamos a tener que encarar. Miguel, perdón por ese minuto más, pero me pareció que era muy importante manifestar esto como antecedente y que ojalá no se repita en ningún otro kibutz, ni en ningún otro moshav, ni en ninguna de las aldeas castigadas. Desde ya, muy importante, 234 días de guerra, la única explicación que se puede tener. Un abrazo, Natalio, y hasta la próxima. Gracias, Miguel, que estén muy bien. Muy buena semana.